estamos aquí reunidas para darle un cierre profundo y analítico a los temas que hemos visto a lo largo de este parcial. Soy Jimena y me acompaña mi compañera Daneira y mi compañera Catherine. La idea de hoy es conectar puntos. A veces los temas de clase los vemos como islas separadas, pero cuando te detienes a analizar la autoridad, la disciplina o la política, te das cuenta de que todo forma parte de un mismo engranaje que define quiénes somos. Exacto. Vamos a navegar desde lo más íntimo, que es nuestra voluntad y disciplina, hasta lo más macro, como las ideologías que sostienen las naciones. Queremos que este no solo sea un repaso teórico, sino una conversación real sobre cómo estos conceptos se manifiestan en nuestro día a día. ¡Quédense con nosotras! Vamos a abrir fuego con la disciplina. En mi ensayo personal yo planteaba que la disciplina no es una cárcel, sino la herramienta que nos da la verdadera libertad. Nos da el control sobre nuestras acciones para que nuestras metas sean SMART, específicas, medibles y alcanzables. Por ejemplo, no es decir quiero ser mejor estudiante a decir voy a estudiar 90 minutos diarios para ser mejor. Totalmente. En mi caso, con el fútbol y el gimnasio, me enseñaron que la disciplina es la metáfora del músculo. Hay que romper la resistencia inicial para hacerse más fuerte. Como defensa central, si yo perdía la disciplina táctica, el equipo entero quedaba expuesto. Pero algo vital que la disciplina también tiene baches. A veces hay lesiones o temas emocionales que te frenan y lo que te define es la capacidad de volver a empezar. Como dice Yoko y Kenji, la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Bueno, y esa disciplina se vive hasta en lo más simple. Como mencioné en mis tareas, el compromiso de preparar tus propias comidas o colaborar con las tareas del hogar tras un largo día de universidad. Es esa responsabilidad personal la que nos forma, pero si lo pensamos bien, esta autodisciplina no nace en el vacío. Desde pequeños nos enseñan a ser ordenados a través de figuras externas. Y claro, ahí es donde la disciplina se conecta directamente con la autoridad. Por ejemplo, con nuestros padres cuando aplican reglas en casa para formarnos, pero es vital diferenciar. Una cosa es el poder por la fuerza y otra la autoridad legítima que aceptamos porque reconocemos algo en el otro. Exacto. Está la autoridad formal, como un jefe o el director de la universidad, pero existe también la autoridad moral, que es la que respetamos por los valores y la coherencia de la persona. En las organizaciones, esto se rige por la unidad de mando. Cada subordinado debe responder a un solo superior para evitar el caos. Quien tiene autoridad tiene el derecho de decidir, pero también la obligación ética de velar por el grupo. Y no olvidemos las fuentes de Max Weber, la carismática, la relacional legal basada en leyes y la tradicional, que es la que se obedece porque siempre ha sido así. Esta última, la tradición, es justamente el cimiento de cómo las sociedades deciden organizarse para no perder su rumbo a través del tiempo. Lo que nos lleva de la mano al conservadurismo, así como en una familia se respetan las jerarquías y tradiciones por autoridad a nivel social, esta ideología busca mantener esos valores para evitar cambios bruscos que generen caos. Por ejemplo, Edmund Burke decía que la sociedad es un contrato entre los que murieron, los que estamos y los que vendrán. Es priorizar la estabilidad. El conservador prefiere cambios lentos y graduales. Prefiere reformar lo que ya existe antes de destruirlo todo. Valora instituciones como la familia, la religión y las leyes porque cree que son los pilares de la paz social. Es la apuesta por el orden sobre la experimentación radical. Sin embargo, hay un riesgo muy grande cuando estas estructuras de autoridad y estas tradiciones se vuelven tan rígidas que el individuo deja de pensar por sí mismo y solo obedece como una máquina. Y ahí es cuando caemos en la alienación, en ese estado donde te vuelves ajeno a ti mismo y pierdes tu dueñidad. Un ejemplo real y fuertísimo es el caso de Carlos, el cual vimos en el salón de clases. Fue el estudiante que por una distracción de segundos, como fue revisar el celular y no usar casco, sufrió un accidente que cambió su vida. En ese instante, Carlos estaba alienado en su propia responsabilidad y seguridad. La alienación también ocurre cuando la disciplina se vuelve una imposición externa sin sentido. Si haces las cosas solo por cumplir un horario o una tradición sin entender el para qué, pierdes tu identidad. Te conviertes en un seguidor pasivo y dejas de ser el protagonista de tu vida.
Por eso la sociedad a veces no es inclusiva. Estamos tan alienados en nuestras rutinas que no vemos las barreras que otros enfrentan. Para romper esto, necesitamos recuperar la conciencia de nuestras decisiones. Antes de cerrar, chicas, me gustaría que platicáramos un poco sobre cómo nos sentimos al retomar estos temas. A veces en la carrera vemos mucha teoría, pero sentarnos a analizar esto hoy me dejó pensando mucho. Katherine, por ejemplo, ¿cómo te sentiste tú al conectar tu vida deportiva con la teoría de clase? La verdad me sentí muy identificada. Recuerdo mucho cuando vimos el tema de la disciplina y la alienación en el salón. Me gustó muchísimo porque por fin pude ponerle un nombre a cosas que me pasaba. Yo personalmente empatizo mucho con el riesgo de la alienación porque me ha pasado. A veces en el gimnasio, en el fútbol, si no tengo claro mi para qué, siento que solo estoy repitiendo movimientos como una máquina. Verlo en clase me ayuda a entender que recuperar la dueñidad de mis actos es lo que me mantiene motivada. A mí me pasó algo similar. Yo recuerdo que cuando la profesora explicó lo de la autoridad moral, me quedé pensando en cómo la aplicamos sin darnos cuenta. Yo creo que empatizo mucho con este tema porque lo vivo en mi casa y con mis amigos. Me gusta ser alguien en quien los demás confíen, no porque tenga que mandar, sino por los valores que compartimos. Hablar de esto hoy me hizo darme cuenta de lo mucho que me gustó esa unidad porque son herramientas que si usamos fuera del salón. Totalmente. A mí me pasó con el tema de las metas. Yo siempre he sido muy organizada, pero cuando vimos la estructura formal en clase, me hizo clic y me sentí muy cómoda hablando de esto hoy, porque siento que al explicarlo, lo refuerzo en mi propia vida. Además, me gusta que no solo se quede en un examen, sino que realmente nos sirva para entender por qué la sociedad funciona como funciona. Es como quitarse una venda de los ojos. Te das cuenta de que el conservadurismo o la autoridad no solo son palabras en un libro, sino que están en nuestras decisiones de cada segundo. Exacto, y creo que esa es la mejor parte de haber grabado esto, darnos cuenta de que si nos llevamos algo valioso de este parcial. Y bueno, con estas reflexiones que nos salen del corazón, ahora sí, llegamos al cierre de nuestro episodio de hoy. En conclusión, hoy hemos visto que la disciplina es nuestra base, la autoridad es nuestra guía y el conservadurismo es nuestro marco de estabilidad. Pero nada de esto vale si permitimos que la alienación nos quite nuestra esencia. Hay que ser ordenados y respetar la autoridad, pero siempre manteniendo los ojos abiertos. Ha sido un placer compartir estas reflexiones. Gracias, Katherine, gracias, Jimena, y gracias a todos por acompañarnos en este análisis del parcial. Nos vemos. Hasta la próxima.